Ahla usahla ya Shabeb, Kif con Ento. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sé que después de mucho tiempo no había publicado nada, discúlpenme, pero he estado muy ocupado trabajando mucho y realmente no me había dado tiempo de editar videos y de subir y continuar con el canal, les pido una disculpa. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora con la siguiente lección y les voy a dejar el tema de hoy, que es el número de los sustantivos. Recordemos que son sustantivos todas aquellas palabras que pueden ser acompañadas por un artículo. Por ejemplo, la casa, la puerta, las palabras, el perro, etc. La forma plural de sustantivo se usa para indicar que estamos hablando de más de una cosa. Te recuerdo que puedes revisar el género de los sustantivos, es decir, el sexo, si es una palabra masculina o si es una palabra femenina, buscando en la lección número 8. En árabe existen tres tipos de plural. Plural dual, cuando estamos hablando solamente de dos cosas. Plural extenso, cuando estamos hablando de tres o de más cosas. Y el plural descriptivo, que se utiliza en el contexto. Recordemos que el árabe es una lengua extranjera y por tanto la terminología puede variar, así que más vale entender el concepto. Atención. Cuando hablas solamente de dos cosas, usamos el dual para las palabras que terminan en consonante y agregamos simplemente la terminación ein. Por ejemplo, beit, que quiere decir casa o una casa. Para decir dos casas, podemos decir beiten. No es necesario decir nein beiten, porque al decir beiten ya estamos diciendo específicamente que son dos casas. Veamos algunos ejemplos. Beb, bebein. Kteb, ktebein. Maktab, maktabein. Alam, alamein. Amar, amarín. Si las palabras terminan en vocal, sustituiremos la vocal por una T y agregamos la terminación dual. Por ejemplo, kerse, kerstein. Mara, martein. Tole, toltein. Beneye, beneiten. Ahora, el plural extenso se usa cuando hablamos de tres cosas o de más. Existen dos tipos de este plural. La mayoría de las palabras femeninas forman su plural simplemente agregando una T al final. Por ejemplo, kerse, silla, una silla, kerse, ok. Después tenemos dos sillas, kerstein. Y como kerse termina en vocal, simplemente le vamos a agregar una T para decir tres sillas o más. Por ejemplo, podemos decir tlet kerset, tlet kerset, tlet kerset. Otros ejemplos de palabras femeninas que terminan en vocal sería mara, marat, taule, taulet, beneye, beneyet. En árabe clásico, las palabras masculinas a las palabras masculinas se les agrega una U o una I. Por ejemplo, el muslimu, el muslim quiere decir el musulmán, el muslimu, los musulmanes. Pero en el dialecto no se cumple esta regla en la mayoría de los casos. Cuando hablamos de plurales extensos que cumplen una regla, podemos decir que su plural es sano. Es decir, que siempre vamos a saber cómo formar el plural. Cuando las palabras no cumplen la regla, como en el caso de la mayoría de las palabras masculinas, decimos que estamos hablando de un plural roto o un plural que no está sano, ¿ok? Entonces el plural roto son aquellos plurales que no tienen una regla específica. Sí existen, pero son como 30 reglas que se basan en la estructura de la palabra y es muy difícil aprendérsela, por lo que yo les recomiendo que las aprendamos de corazón, o que más bien nos aprendamos de memoria, las palabras en su forma de plural roto y que nos acostumbremos a ellas, porque la verdad es que no hay de otra. Esa es la mala noticia. Pero hay una buena noticia que les voy a platicar después.
Normalmente las palabras que forman su plural en plural roto siempre van a conservar las mismas consonantes. Entonces, una vez que nos vamos habituando a la regla y que vemos más o menos cómo es que cambian, es muy fácil adivinar y saber cuál es el plural roto de una palabra. Se presenta plural roto tanto en palabras masculinas como en las palabras femeninas, aunque la mayoría son masculinas. Incluso hay plural roto en palabras que también tienen un plural sano, ¿ok? Por ejemplo, ya habíamos dado el ejemplo de kerse. Kerse, que quiere decir silla, es femenino. Entonces, como es una palabra femenina, podemos decir y podemos cumplir la regla perfectamente que cuando estamos hablando de un plural extenso podemos decir kerset, ¿ok? Pero también tiene un plural roto. Algunas palabras femeninas en el dialecto siempre, o más bien en la mayoría de los casos, se va a utilizar el plural roto. Por ejemplo, el plural roto de kerse sería karasi, karasi, que quiere decir varias sillas. Otros ejemplos de plural roto, para que lo conozcan y vean más o menos cómo cambia totalmente la palabra original, sería, por ejemplo, beit. Beit, palabra masculina en árabe, quiere decir casa. Buyut, su plural. Beb, puerta. Buab, puertas. Dars, clase, o más bien estudio. Durus, estudios. Sadiq, ashab. La buena noticia es la existencia del plural descriptivo o el plural que se entiende por contexto. En este caso las palabras no sufren ningún cambio porque existe un adverbio o un adjetivo o un número que nos ayuda a expresar el plural. Por ejemplo, podemos decir 22 carros, ¿no? Entonces podemos decir Nen Washurin Siyara. Es decir, Siyara es un carro. Y no necesitamos decir 22 carros, es decir, solamente decimos 22 carro, porque Nen Washurin ya estamos diciendo 22 y entonces podemos dejar la palabra sola como en el singular, carro. Nen Washurin Siyara, 22 carros. O por ejemplo, 30 casas. Tletin beit. Y no es necesario decir Tletin buyut, ¿no? Porque ya estamos diciendo Tletin, que quiere decir 30. Puedes decir, por ejemplo, Ktir nes, mucha gente. Ktir beit, muchas casas. Ktir sabeye, muchas muchachas. Si no te supieras el plural roto o la forma extensa del plural de la palabra que quieres utilizar, no te preocupes porque mucha gente va a entender simplemente con el contexto. Una vez, si le estás dando el número, ellos saben. O sea, por supuesto que está mal dicho, pero te lo van a entender. Si tú escuchas una palabra que no sabes cuál es su singular, si te sabes la palabra en singular, simplemente observa cuáles son las consonantes que se incluyen en ella y piensa cuál sería la palabra en singular. Casi siempre conservan las mismas consonantes, entonces no vas a tener problemas para identificar cuál es la palabra en singular que te están diciendo. Vamos, del 3 a 11, ¿ok? Vamos a observar los siguientes cambios. Por ejemplo, tlete, número 3, ¿ok? Para decir 3 casas, vamos a decir en vez de tlete, la i la vamos a quitar y vamos a decir tlet buyut. Arba buyut. Hamse, hams buyut. Sete, set buyut. Saba buyut. Tmene, tmen buyut. Teza buyut. Ashra buyut. Poco a poco iremos aprendiendo y conociendo más. Es importante tomar en cuenta esta información para que no te saques de onda y recuerda que que si estás estudiando árabe clásico, donde existen casos y declinaciones, no tiene nada que ver con el dialecto levantino. Por ahora es todo, pero si quieres saber más, suscríbete a mi canal, dale like y nos vemos pronto.
Bye.